¿Qué tal, amigues, amigas, amigos? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy estamos en un episodio más de su podcast LGBT, Libres e Iguales. Yo soy Jasper Canseco y en nombre del equipo de Youth Global Action les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy seguimos con la letra T, seguimos con esta letra que yo siento que es la menos entendida de nuestra gran comunidad, pero que pues sigue siendo muy importante para todos. El día de hoy tenemos un gran invitado que se encuentra aquí con nosotros. Es nada más, nada menos que Dani Ewan. Muchísimas gracias, Dani, por aceptar este espacio, por aceptar nuestra invitación para que nos compartas un poco de tu vida. Hola, Dani, bienvenida. Ay, Oli, ¿cómo están? Estoy muy feliz, estoy muy emocionada. ¿Estás sí, emocionada? Me encanta. La verdad es que les aplaudo muchísimo este proyecto y pues también les agradezco muchísimo que poder ser parte de esta iniciativa que al final del día, justo platicando antes de grabar, pues ustedes me comentaban, ¿no? Que es una iniciativa propia, es una iniciativa que no viene como a partir de algún proyecto más que por amor al arte y por amor a visibilizar también que existimos y que por supuesto más allá del mes del orgullo también existimos y merecemos ser celebrados, así que muchísimas felicidades por esto. Ay, muchas gracias, gracias a ti por aceptar nuestra invitación, por siempre tener esta energía, esta es el café. Es el café. Pero mira, mejor, porque así nos vamos a poder meter mejor en los temas, vamos a poder tener una dinámica un poco más fluida, más linda. Entonces, ¿qué te parece si empezamos? Me encanta. Yo liste. Bueno, primero que nada, ¿quién es Dani Ewan? Háblanos de ti, háblanos de tu ser, de tu persona. Qué fuerte. ¿Quién es ella? ¿Quién es Dani Ewan? Sí. ¿Quién quiere saberlo? Sí. Bueno, pues Dani soy una chica no binaria de 24 años, no trabajo por los derechos humanos. Dicen que soy activista, pero a mí me gusta un término que me pusieron por ahí intentando una vez que me querían cancelar. Y yo una vez que me querían cancelar, sí, claro que me querían cancelar un montón de veces, pero una vez me dijeron que soy activistar, ya activestrella, ya sabes. Wow. Y la neta me gustó muchísimo. Dije, pues claro, también merecemos ser como estrellas, claro que sí. Entonces me gusta más como ese término O, que es algo que realmente hago y que es lo que me mueve muchísimo. Soy educadora comunitaria. No, me gusta mucho a partir de que sé que tengo cierto acceso a información y espacios que quizá jóvenes de 24 años en su gran mayoría no tienen, ¿no? O juventudes en general no tienen acceso a esa información por las barreras de desigualdad, por el estigma, ¿no? Por la discriminación, pues bueno, que nos toca hacer quizá a las personas que estamos en estos espacios, compartirlo, ¿no? Ir con nuestros pares y platicarles de toda la fortuna que quizá la vida nos ha dado para poder conocer, para poder cuestionarnos, para poder aprender. Me gusta muchísimo eso, ¿no? Yo entro en el 2020 aproximadamente, 2019-2020, a coordinar el área justo de educación comunitaria y de enlaces comunitarios en la Unidad de Atención Médica e Investigación en Salud UNAMIS, donde se trabajó el estudio Mosaico, que fue el protocolo fase 3 que intentaba buscar una vacuna para prevenir el VIH. Desafortunadamente no tuvo los resultados que se esperaban, sin embargo, el impacto que dejó socialmente hablando el que se esté estudiando una vacuna de VIH en México y más allá de México, en Yucatán, siendo uno de los siempre top 3, top 5 estados con mayor incidencia en nuevos casos a nivel anual de VIH, ¿no? En las personas y en nuestras comunidades y cada vez más en las juventudes. Por supuesto que empezó a dar o a cambiar paradigmas en cómo... Como algo de qué hablar, ¿no? Exactamente,
exactamente, y de que estamos trabajando y que debemos visibilizar ese tema, y que si bien hay muchísimos activistas muy reconocidos y de los cuales yo les he aprendido muchísimo que han tocado este tema, creo que esto abre también una puerta para que las juventudes nos metamos a trabajar también por esta agenda y aprenderles muchísimo, continuar, no cambiar o pasar la batuta en nuestras poblaciones. Creo que eso dejó de positivo. Y pues más allá de que la ciencia nunca se pierde, bebé. O sea, la ciencia siempre está avanzando, y que si bien no funcionó quizá como quisiera o como nos hubiera gustado esta candidata a vacuna, lo único que se tiene que hacer es retroceder unos pasos, ver dónde se falló y a partir de ello continuar. Entonces esperemos que pues al menos ya no sean una brecha de 10 años, que es lo que tardó una candidata a vacuna en poder llegar hasta esta última fase de estudio, y cada vez sean menos. Sí. Y pues por supuesto tener una vacuna, y más allá de una vacuna, la cura que también necesitamos, ¿no? Pero pues bueno, estamos hablando de prevención o de reducción de riesgos, ¿no? De esta ITS. Sin embargo, esta es una de las muchas que ya existen, ¿no? Y tampoco me voy a quedar hablando del condón únicamente, sino más allá de por qué no tenemos acceso al PrEP, por qué no tenemos acceso a la PEP, ¿no? Por qué no tenemos acceso a saber o un acceso sin discriminación y sin miedo a poder hacernos la prueba. Sin el estigma. Exactamente, y sin el creer que tener un resultado de prueba significa que tu vida está terminando, no que va a ser lo peor que te pueda pasar tener una prueba positiva. O sea, no, ¿cómo no tenemos esa información, no, a la mano, o esos grupos de apoyo o esas personas a las cuales podamos asistir y darnos cuenta de que pues en realidad es simplemente vivir con un virus más, y que puedes vivir de manera plena y sana, ¿no? Aunque vivas con el virus. Entonces, como teniendo toda esta información, interiorizarla y poder tener acceso, por supuesto, a textos científicos, a talleres, es algo que me empezó a cuestionar del por qué yo tengo esta información y por qué las personas que de repente tienen esta información se lo quedan, ¿no? Y no lo comparten, no hacen como esta labor, ¿no? De la divulgación. Totalmente, y eso es algo que se le cuestiona muchísimo a la academia, ¿no? Del que sí, muy padre todas las investigaciones, pero ¿por qué no regresa toda esa información que extrajiste de las comunidades? ¿Por qué no se los regresas, no? Y ¿por qué tampoco trabajas a partir de la información que tienes con las comunidades para poder hacer un cambio? Y no solo tener como, pues tantas personas no son reactivas cada año y pues listo, denme mi premio de científico, ¿no? Es como un número, ¿no? Como deshumanizar a estas personas, ¿no? Exactamente, sí, deshumanizar mucho a los grupos que ya de por sí la sociedad ha vulnerado históricamente. Sí. Y el hecho que ya se comienza a trabajar un estudio de esta manera, tomando en cuenta a las comunidades, que ya no sean como agentes pasivos en la investigación, sino que de verdad se les regrese lo que les estén... Exactamente, ya está cambiando también paradigmas en cómo estudiar estos protocolos y cómo llevarlos a cabo en el país. Entonces, todo esto viene a de que no se perdió, ¿no? Y de todo lo que viví en esta aventura, en este camino, no me atrapó muchísimo, ¿no? A regresar a... Porque tampoco las juventudes tenemos acceso a esta información, ¿no? Y más allá de por qué las juventudes de repente no parecemos prioridad para la sociedad, ¿no? Sí, como que siempre nos hacen de lado. Porque siempre está de que las juventudes somos el futuro de México. ¿Y cuándo va a ser el futuro? ¿De cuándo? ¿Cuál futuro? O sea, el futuro mañana, en una semana. El futuro, o sea, el futuro de que sí y mañana sí, pero son el futuro. Sí, pero están aprendiendo. Están chiquitos. Como hasta atrás, ¿no? ¿Qué van a saber? Les falta por vivir. No, es como, pues... No, o sea, tengo 24 años y yo ya he trabajado en estudios a nivel internacional. ¿Cuándo voy a tener voz? ¿No? ¿Cuándo le van a dar la oportunidad a las juventudes que también tengan estas oportunidades que afortunadamente yo tuve? No, y es en donde
vaya, te empiezas a cuestionar, insisto, muchas cosas. Pero ¿dónde nace de repente esta necesidad de empezar a compartir, empezar a comunicar, ¿no? Yo estudié comunicación y yo realmente en toda la universidad, bueno, no toda la universidad, parte de la, creo, primaria, secundaria, esto de preparatoria, no, y sí partecita de la universidad, ya como aterrizando bien, siempre fui una persona como muy tímida, ya sabes. Y yo me describo como una persona introvertida que aprendió a ser extrovertida, porque de repente estoy con la ansiedad así al mil, estoy en un cóctel de repente, o estoy como en un evento y hay muchísima gente y sí me puedes ver por fuera así de que, que no sé qué, yo estoy así, soy la más, pero por dentro estoy, porque este se acaba. Necesito ir al baño y quedarme allá, ya sabes. O sea, y si de repente es como Dani se desapareció y es como ya llega a mi límite, necesito como descansar, agarrar energía social. Entonces siempre fui una persona que no tuvo muchos amigos, no se llevaba con mucha gente, que casi no salía de su casa, que raramente invitaban, que sea al cine, que sea vámonos a la plaza, como todo el mundo decía, ¿no? Porque tú pasabas mucho de este tipo de cosas. Sí, me hacían bullying en la escuela, porque es que es obvio, ¿no? Porque, y qué fuerte decir, es que es obvio, por ser LGBT y sin saberlo, ¿no? Es que esa programación que ya tenemos como que de asumir que es como una parte de algo que merecemos por, ¿sabes? Es tan feo. Eres distinta, entonces pues no te vas a llevar con todas y no todas las personas van a querer ser tus amigas, ¿no? Entonces pues ¿qué haces? Te ocultas, ¿no? Para no ser lastimada. Para no llamar la atención. No, totalmente. Entonces, pues bueno, o sea, porque eso tiene que pasar, ¿no? O sea, porque tienes que de repente, y es algo que yo veo que cada vez pasa menos y estoy muy feliz por ello. O sea, tipo, sí, la brecha de generación que existe entre ti y entre mí son 5 años, ¿no? Y en 5 años creo que la vida ya cambió muchísimo. Muchísimo. No, sí. O sea, yo veo justo, pues platicando con Camila, que está acá atrás, ¿no? Lo que hizo a los 17 años en la prepa 1, de posicionarse frente a una preparatoria y exigir derechos. Como una gran exigir, es como, sí. Yo a los 17 años no sabía si era hombre, mujer o una papa, bebé, ya sabes. Entonces yo a los 17 años yo no tenía idea de muchas cosas, porque la prioridad era saber cómo estar bien, ¿no? Como tú como juventud, claro, primero la batalla interna, ibas a sobrevivir, ¿no? Y empezar a darte cuenta como, pues cómo voy a salir del closet, no quiero, ya sabes. Es como que menos se me note lo LGBT, aunque la gente lo note, tú en tu cabeza te haces, ay, nadie lo nota, ay, nadie, y te acercas con la gente así de que, con quienes ya tienes confianza, ya, me pasa con mi roomie, yo a mi roomie lo conocí en la universidad, desde primero universidad, entonces cuando ya nos llevábamos bien y todo, porque éramos del mismo grupo de amigos, entonces me la acerco y le digo, él es un hombre heterosexual, me acerco y le digo, Yao, soy gay. Y yo con un suéter de Katy Perry, yo con un teléfono verde de este color Perry, ya sabes, y yo así como fabulosa siempre, fabulosa desde chiquita, eso sí, pero y mi roomie como... y la sorpresa, y así como que no me digas, como de verdad lo dedujiste. No, de verdad, ya sabes. Entonces es como esta idea que te hace en tu cabeza de como la tortuguita, ya sabes, que te metes en tu caparazón y es así de pues que no se me note, para que la sociedad no me vulnere, para que yo pueda tener amigues, ¿no? Para que yo pueda como todo esto. Claro, para un desarrollo como un poquito más normal. Es que al final desarrollarte como cualquier otra persona, ¿no? Sí. Que desafortunadamente muchas personas no lo pudimos tener. Y tampoco quiero hablar desde el pesimismo, porque estamos como tocando justo de una realidad de lo que pasa, pero a lo que voy también con este punto es como cada vez más juventudes y adolescencias LGBT están saliendo, ¿no? Están siendo visibles.
Y recuerdo mucho a mi hermanito, que igual es 4 años menor que yo, que cuando él iba a la preparatoria tenía un compañero de clase que de repente llevaba sus uñas pintadas, no, llevaba el cabello pintado, iba maquillado. Entonces era como, wow, tienen 15 años, yo lo están haciendo, ya, qué bonito. No, qué cool, porque es lo que debería hacer. Y ahora en estos espacios se están cuestionando muchísimas cosas, ¿no? Que era, sí, o sea, quizá algo que me gustaría muchísimo que me hubiera tocado. Sin embargo, a partir de ahí también conocí el que, bueno, pues no es que no siempre cuando te dedicas como a esto, no es como trabajas únicamente para ti, sino trabajas para todos. Y al final del día, sí, o sea, eso te va a beneficiar también a tu propia realidad, pero desde que empiezas a pensar que tu trabajo es para lo colectivo, ¿no? Para lo colectivo, para lo comunitario, yo creo que ahí empieza a agarrar un sentido muy distinto para hacer las cosas, porque no solo te motiva a hacerlo por ti, te motiva para hacerlo para las personas a quien amas, ¿no? Sí, claro. Y eso lo entendí porque rebobinando y regresando para llevar el mismo hilo, pero que yo me voy de repente, ay sí, mira ese, poco me recuerda. Sí, yo soy igual, Ay sí, no, es horrible, es nuestro ascendente en Sagitario. Sí, me encantó todo. Tenemos el mismo ascendente, exactamente. Entonces aquí es como que, chica, se sabe. Sí, entendiendo. Una vez ya estudiando comunicación, y te digo, siendo como una persona de repente tímida, todo el mundo me decía, güey, te llevas con todo el mundo en la prepa, ¿no? Pero yo no era como de esas personas que pertenecían como a los grupos de estudiantiles y estaban como en todos lados, ya sabes, yo estaba como que en mi propio rollo, haciendo mi propia vida, y de repente conectaba con personas, ¿no? Hasta que me di cuenta como, ay, sí conozco mucha gente, cómo cambió como todo esto. Y dije, bueno, entonces sí, voy a estudiar. La verdad es que no sabía qué estudiar, no sabía a qué dedicarme. Y dije, pues como el comodín de que te abre muchísimas posibilidades, porque no es como, siento que comunicación es la medicina de las ciencias sociales, porque estudias como algo básico y te puedes dedicar a un montón de cosas. No, o sea, estudié comunicación y me dedico a la investigación, o sea, está muy padre. Al final dije, bueno, en el camino encontraré, pero definitivamente no medicina, y hola, termino trabajando para el área de la salud también. Y me dediqué muchísimo a poder darle espacio a grupos, asociaciones, colectivas en la radio, ¿no? Digo, igual mis jefes me brindaron ese apoyo, ¿no? El que les decía, ¿podemos llevar una drag queen? Y es como, sí, llévala, ya sabes. ¿Podemos llevar a tal asociación civil? Sí, llévalo, ¿no? Es como, sí, todo sí. Obviamente eso despertaba de repente como ciertos roces con otras personas, que es donde ahí entiendes de dónde viene. Viene porque soy joven y lo estoy haciendo, viene porque soy LGBT y joven y también lo estoy haciendo, ¿no? Ahí conocí las interseccionalidades, ¿no? Que son todas estas características que te tocan, que son parte de ti, no son características tuyas, pero que específicamente te abren o te cierran puertas dentro de una sociedad LGBT-fóbica, misógina, transfóbica, racista, supremacista, ¿no? Clasista. Entonces, gracias a esas características tenemos más o tenemos menos. Y ahí empecé a darme cuenta, no que tenía menos, pero que eso significaba incluso trabajar como hacer 10 veces más las cosas como a comparación de mis compañeros, ¿no? Parte de ello es como te puedes quedar en ese punto de darte cuenta que una persona LGBT tiene que en sus espacios sobresalir el doble o el triple o 10 veces más que sus compañeros heterosexuales, pero es cuando te das cuenta del que si tienes esta visión colectiva, ahí entiendes que no solamente lo estás haciendo por ti, sino lo estás haciendo por las personas que amas. Claro, no sabes a quién puede llegar el mensaje que estás queriendo dar. Totalmente. Entonces no es como solo tú lo estás haciendo con toda una comunidad y lo estás haciendo con todas las personas que estuvieron detrás de ti y que gracias a esas personas, porque también, obviamente si yo pude salir del closet estando en un medio de comunicaciones porque hubieron personas detrás de mí
que dejaron como el espacio libre, ¿no? O sea, limpiaron ese terreno para que yo podría edificar en ese espacio, ¿no? O construir algo y que entre todos estemos armando lo que sea que estemos armando en ese momento. Por supuesto, habían personas que no les parecía, que me querían como meter el pie, ¿no? Para que no existiera como esto. Al final del día, pues digo, afortunadamente ellos no me pudieron sacar de esos espacios. Fue el COVID, que ya llegaremos a ese punto. Empezó la pandemia. Todo esto que estoy hablando entré a trabajar en la radio en el 2018. 2019 fue como todo esto del matrimonio igualitario y 2 veces pasó. Y de hecho la segunda vez a mí me pusieron en ese horario de nuevo como para a ver qué onda, ¿no? Háblanos, ¿no? Ajá, totalmente. Y con 2020, ¿no? Pero en este periodo de 2019-2020 es donde, conociendo y trabajando con directores de asociaciones civiles, conocí a una persona que es como de mis papás, activistas, papás que trabajan en esto, que es el doctor Carlos Cabrera, quien es director de una asociación civil llamada Fundación BAI, que se dedica al trabajo por el VIH, ¿no? En el estado y en el país realmente, ¿no? Desde un enfoque de prevención y de educación comunitaria, y desde un enfoque un poco más científico, más médico. Él trae un proyecto a Mérida que es justamente el protocolo Mosaico, una candidata a vacuna para poder prevenir el VIH, que era lo que estábamos hablando al principio de este programa. Pues bueno, este proyecto fue el que me brindó como un montón de oportunidades también. Conozco al doctor y lo que ve en mí es como estas ganas de hacer cosas, ¿no? Tu energía, o sea, a los 21 años me ofreció de dirigir como esta parte de educación comunitaria. Y todo esto me abrió justo la mirada de por qué la información no llega a las personas, por qué tenemos que hacer como tener que estar ocultas y poder tener que estar buscando información de espacios que no están al alcance de todas las personas, ¿no? Eso está muy fuerte. Sí, más si eres una juventud. Llega la pandemia, hay recortes de personal, entonces ya dejo de laborar en el espacio de medio de comunicación y por supuesto me quedé con las ganas o sea, ese era el espacio en donde yo compartía cosas, donde yo comunicaba, donde yo ahora necesito encontrar otro espacio, quiero estar seguir trabajando en todo esto, y es de repente bajando en Facebook, no scrolleando, encuentro una publicación que se llama Grupo de Jóvenes de Jack México en línea, no en medio de la pandemia, porque además todavía regresaba con mis papás. En ese momento mis papás no tenían la sensibilización y el conocimiento de las personas LGBTIQ más como lo tienen ahorita, ¿no? Es un proceso también por el que viven. Pero yo vivía en un ambiente donde no estaba totalmente cómodo, ¿no? Cuando todavía vivía con ellos, ¿no? Conozco este grupo, conozco este espacio de acompañamiento que es el de Jack México, que Jack es una organización de la cual yo ahora tengo la fortuna de coordinar este espacio, este grupo de apoyo de juventudes, que en su momento me salvó la vida. Y digo me salvó la vida porque lo que es este grupo de apoyo y lo que es el corazón de la asociación es un espacio de acompañamiento entre jóvenes, entre pares, ¿no? Que quizá no tienen a una amiga LGBT en casa o en el estado donde vivan, ¿no? Y las únicas personas LGBTIQ más que conocen son con las que conectan ese espacio. Y por supuesto en ese espacio podemos hablar de lo que nos pasa como juventudes, podemos hablar desde lo más sencillo, como me dejó mi novio, ¿qué hago? O sea, tú no puedes ir con tus papás de repente a decirle, me dejó mi novio, ¿qué hago? Porque en ese momento te mandan a estas pseudoterapias de conversión, ¿no? Que es justo la agenda en Jack México, el prohibirlas. Pero llegamos a ese punto. Por supuesto llegas con personas que te entienden además, porque también hemos pasado por eso. Entonces es como, ¿por qué no tengo amigos así en la escuela?
Porque no puedo hablar, incluso en la escuela no puedes hablar de eso abiertamente, porque te escucha el que hace bullying y entonces ya te destruye la vida. Y te escucha la maestra, el maestro o el director homofóbico, te destruye la vida. O sea, ¿dónde más vas a poder platicar de todas estas cosas? O peor aún, me está dando mis ataques de pánico porque en mi casa no me aceptan, porque no tengo dinero para un psicólogo, para mis medicamentos, no. ¿Con quién platico todo esto? ¿Con quién me desahogo? Porque hasta eso, simplemente el compartir de repente lo que sientes sin esperar que la otra persona te dé un feedback, ya sabes, te escuchas. Y con eso entiendes más cosas, porque ya lo sacaste. Y ese espacio, ese grupo de apoyo es para eso. No es un espacio terapéutico, no tenemos... tenemos expertos profesionales de la salud en caso de que exista algún tipo de crisis, de poder dirigirlos a ellas, pero... como tal solo entran juventudes, solo entran jóvenes a platicar de lo que sentimos y al final tenemos siempre un taller, ¿no? Que nos dona una organización aliada o activistas aliados o ahora sí profesionales del área de la salud mental, ¿no? Como lo que podrían ser psicólogos, lo que podrían ser psiquiatras, lo que podrían ser incluso han ido nutriólogos, ¿no? Que pueden hablar a partir de la perspectiva de género y de la perspectiva de la diversidad, no solo de sexual o sexogenérica, sino de cuerpos. Han ido sexólogos también. Entonces es como todas estas cosas de las cuales no se nos enseña en la escuela. Para nada. Poder tenerlos en este espacio. Este espacio es increíble. Les invito a todos acá. Es un espacio que me encanta muchísimo. Pero ese es solamente un enfoque de lo que hace Jack México. Jack México también tiene el programa de fortalecimiento de liderazgos LGBTIQ+, que justo hablábamos de Fortalécete, ¿no? Que yo soy egresada de este espacio porque conozco el grupo de jóvenes y de ahí me empiezo a meter un poco más con Jack México y les digo, no sé de lo que están haciendo, no sé ni siquiera qué quiero hacer, pero quiero hacer algo. Quiero estar con ustedes. Y fue que me dijeron, bueno, pues ven, o sea, manos no sobran, ya sabes, entonces vamos. Lanza la convocatoria de Fortalécete para justo liderazgos LGBTIQ+, aplico y quedo justo por el proyecto que traía de Mosaico, donde te brindan herramientas para poder llevar a cabo proyectos, para poder desarrollarte en espacios de toma de decisión, en espacios de etcétera, etcétera. Y de actualmente este año el papel de Fortalécete es fortalecer a los liderazgos políticos LGBTIQ+, porque también son espacios en donde merecemos estar. Y retomando, creo que hubiera sido muy distinto que existieran diputadas LGBTIQ+, en el momento que yo estaba en medio de la radio, ya sabes, y se estaba votando el matrimonio igualitario aquí en Yucatán. Creo que la historia hubiera sido distinta si hubieran personas LGBT, al menos una, incidiendo ahí en el Congreso, ¿sabes? Claro. No hubiera sido un Dani en el 2019 hablando de no se aprobó el matrimonio, si no hubiera puesto La vida es un carnaval, pero celebrando que se aprobó el matrimonio igualitario, ¿sabes? Entonces por eso es muy importante que tengamos personas LGBTIQ+. Mucho se habla de que las cuotas y todos los trucos, independientemente de lo que sea, pero que la persona que esté también esté capacitada, que esté con todas las herramientas fortalecida, y qué mejor que brindarle esto, ¿no? Porque sea como sea va a llegar. Que no sea nada más como este lavado arcoíris que muchas veces está intentando ahorita aplicar en medios políticos de gente que realmente como que, totalmente. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí. Y es muy importante estar en estos espacios, y lo digo también como de manera personal. Justo en ese año 2020 se lanza la convocatoria del Instituto Nacional Electoral para los consejeros ciudadanos, que son personas que velan porque tanto la paridad como los derechos electorales y políticos que tenemos los ciudadanos, ¿no? Todo esto es en calidad de ciudadano. Y que las elecciones se lleven bien, ¿no? Se cumplan totalmente, que hayan personas observando todos esos procesos. Pues lanzan su convocatoria para ser consejeras, ¿no? Un amigo me lo manda y me dice, tú deberías, porque tienes como todo lo que ahora se está buscando en estos espacios de participación,
tú cumples con ellos, cabes, ¿no? En ese lugar. Y acabo de salir del Fortalécete, estaba empezando este proyecto del protocolo mosaico, ¿no? De la unidad de atención, y dije, pues mira, no sé si voy a tener tiempo, pero aquí va, no, vámonos. Mando todos los papeles, mando mi carta de aceptación y me aceptan. Y yo creo, la verdad es que sí me atrevo a llamarme, porque si no, mientras nadie me diga que no lo soy, creo que soy la primera persona no binaria en ser consejera federal del INE, ¿no? O sea, a nivel del distrito. Pero en general, como en todo el país, ¿no? Todo el país. Que tenemos a la magistrade, por ejemplo, ¿no? Que es magistrada del INE, pero pues ella es magistrade, ¿no? Ahora hablando desde la participación como ciudadanos, que creo que soy la primera persona no binaria, ¿no? Y por supuesto que ver figuras como la magistrade es como, ay, ya sabes, como que sí, por supuesto, sí podemos estar aquí. ¿no? Totalmente. Entonces, ahí es donde te das cuenta. Por supuesto que merecemos estar en estos espacios y digo, o sea, sí es muy bonito que de repente te digan, es que eres la persona uno, porque también me decían que era la persona más joven porque entré a los 22 años a este espacio. Si eres la persona más joven que ha tenido este puesto o ha logrado esto y a partir la primera persona no binaria y todo, digo, sí está muy padre, está muy bonito, sí es como, güey, qué chido, lo lograste, pero de nuevo es como... Desde lo personal está cool, pero desde lo colectivo, desde lo comunitario es como, pues no quiero ser la única. O sea, sí, muy padre ser la primera, pero ¿cómo haces que no seas la única, no? De ahí va de nuevo la justificación del por supuesto que merecemos estos espacios de fortalecimiento, y este año tenemos desde Jack México el 6º encuentro de liderazgos políticos de las Américas y el Caribe, en donde más de 500 personas que ya son tomadoras de decisiones, ya están en estos puestos políticos a nivel Latinoamérica, vaya, a nivel América, porque vienen también personas de Estados Unidos y de América anglosajona a brindarnos y a compartir todas sus experiencias, a compartirnos todo su trabajo y al mismo tiempo de hacer un intercambio de herramientas que se necesita muchísimo para las personas que quieran tomar un cargo político, que quieran dedicarse a la política, que quieran ser incluso asesores de los políticos, que quieran tener algo, porque vaya, las leyes pasarían muchísimo más rápido si estamos ahí. Que por supuesto, al final del día decidimos personas que nos representen, que estén en estos puestos, que estén en estos espacios. Sin embargo, es muy distinto que una persona heterosexual esté ahí. ¿Y qué representación va a haber si hay 0 personas LGBT y todas heterosexuales cisgénero? No. Pues no lo van a tener en cuenta, o sea, no es un problema que les afecte. Y somos muy conscientes, y también otra cosa que abanderamos muchísimo es que no hay que ser la causa para defenderla, pero seguimos siendo personas, ciudadanos con derechos electorales y políticos. ¿Por qué no estamos en estos espacios? Entonces, esta es la nueva ola de los derechos humanos, ¿no? Y voy a hacer como un paréntesis rápido para hablar de estas olas que hemos tenido. La primera ola es la despenalización de la homosexualidad y, por supuesto, de las personas trans, ¿no? Pero en ese momento no existían el término trans. El término trans es relativamente nuevo, ¿no? En ese momento todas las personas eran homosexuales, ¿no? Y se tenía la palabra homosexualidad desde un enfoque médico que no solo criminalizaba, sino que también patologizaba a las personas LGBTIQ+, no como enfermas. Entonces tenemos leyes que prohíban la homosexualidad que hasta el día de hoy siguen. Hay muchísimos países que siguen teniendo. Sí. Y que la sanción se puede ir hasta pena de muerte, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque en México no hubo una ley que dijera específicamente está prohibido ser una persona homosexual, sí tenemos, porque todavía hay reglamentos, al menos aquí en Mérida hay un reglamento que es en contra de la moral y las buenas costumbres, ya sabes,
que si tú faltas a la moral, que si tú haces esto, no, si tú le faltas a la moral de quién sabe quién, pero si tú le faltas a la moral, ya sabes, ¿cómo se llama? te metemos a la cárcel, ¿no? Y de ahí la historia de que tú sabes por qué nos dicen que como insulto la palabra joto. Ah, sí, por la Lecumberri existía justo la sección J, metían a todas estas personas en México que estaban como en faltas a la moral, ¿no? Que faltaban a la moral con ser femeninos, ¿no? Ser muy, bueno, más a los hombres, ¿no? Muy masculinos, ¿no? A las mujeres. Y por supuesto que eso es penalizar quién somos, no es criminalizar quiénes somos. Una raya y decir tú no puedes seguir aquí aunque sea parte de tu ser, aunque sea parte de quién eres. Te están metiendo a la cárcel por ser LGBT, ¿no? Entonces sí ocurre. En Yucatán todavía tenemos de repente esto de que faltas a la moral, ¿no? Por eso digo, esta primera ola, y las olas pueden no terminar, ¿no? Pero esta es la primera porque luego encontramos las modificaciones a las leyes en donde ya como tal no es un delito y se sabe que no es un delito. Aunque en muchos países todavía está, en muchos otros no. Entonces ahí comenzó el movimiento y justo, bueno, hoy estamos grabando en el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, ¿no? Estamos recordando que un día como hoy, esto de Marsha P. Johnson, que de hecho nació el mismo día que yo, el cumpleaños de Marsha P. Johnson es un 24 de agosto, yo 24 de agosto, por supuesto, mi madre Marsha P. Johnson, que en poder descanse, que sí, muy cool. Era Virgo, mi chiquita era Virgo, verdaderamente. Sí, por eso Virgo es lo más y soporten. Y ni modo, así tocó, verdaderamente. Marsha P. Johnson decide decir hasta aquí, quiero mis derechos LGBTIQ+, y comenzó una revolución que hasta ahora pues continuamos, ¿no? Alrededor del mundo. Y si bien hubieron manifestaciones por nuestros derechos desde mucho antes, esto marcó un precedente. Por supuesto viene la segunda ola, que es la lucha contra el SIDA, ¿no? Llega la crisis del VIH a nuestras comunidades, entonces todos los esfuerzos que se iban hacia específicamente la despenalización se tienen que dividir, ¿no? Se tienen que empezar a saber por qué nos estábamos muriendo, o sea, qué estaba pasando y por qué los gobiernos no estaban velando por nuestra salud, no estaban haciendo nada. Nos estaban patologizando de nuevo, ¿no? Como por una enfermedad que solo le pasa a los gays, cuando ya sabemos que totalmente no, que es un virus, no es una enfermedad, es un virus que sí ataca tus defensas, pero que le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Y por supuesto que por las barreras de desigualdad ante el acceso a una salud integral para nuestras comunidades, pues obviamente nuestras comunidades van a ser más afectadas, ¿no? Porque es más fácil que una persona heterosexual tenga seguro social que una persona LGBTIQ+, ¿no? A quienes consiguen más rápido trabajo, quienes consiguen más rápido acceso a estos espacios. Por eso existen esos números, que es causa a que no se atendió en ese momento y no se ha ido atendiendo. Sin embargo, esa es la segunda ola. Llega la tercera ola, que son la de los derechos humanos, que a partir de ahí empezamos a hablar de la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley para prohibir los ECOSIG, ¿no? Que son esos mal llamados esfuerzos para corregir la orientación sexual y identidad de género, que pueden ir desde terapias hasta tortura, que es también la agenda que trabajamos. Y estamos en la cuarta ola, que es la de la participación política. Wow. ¿No? Entonces eso es como ya lo que a grandes rasgos hacemos. Brevemente tenemos nuestra área de salud positiva, que justo trabajamos en temas de VIH, ¿no? En temas de salud en general para nuestras comunidades, pero cuando hablamos de una salud integral también estamos hablando del VIH, estamos hablando de ITS, estamos hablando de salud mental, de salud física. Y el de mujeres diversas, ¿no? Que por supuesto tenemos que tener un enfoque feminista interseccional, ¿no? Que mi hermana Paola Santillán, que también estuvo en estas entrevistas. Vayan a verlo. Sí, vayan a verlo. Increíble. Y ella les va a platicar muchísimo más a fondo lo que somos y hacemos en Jack México. Y al final del día, siendo una persona no binaria, no descubrirme una persona no binaria en todo este paso, ¿no? De conocerme, creo que puede ir a como este hilo conductor
desde muy jóvenes no nos enseñan quiénes somos o qué hacemos o hacia dónde estamos yendo, pero tú simplemente estás dejándote ir, simplemente estás deseando que la vida te lleve a ese punto donde ya entiendas quién eres. Y digo, insisto muchísimo y lo voy a decir millones de veces, yo tuve la fortuna de sí toparme con las personas correctas, pero ¿qué pasa con esas juventudes que no? ¿Qué pasa con esas personas que no tienen este espacio, que no llegan a un espacio como el grupo de jóvenes, que no llegan como, o sea, porque además son pocos los espacios en donde se habla de esto? Y por eso comencé este podcast felicitándoles y agradecerles muchísimo que crean estos espacios, porque con estos espacios nos damos a conocer, ¿no? Con estos espacios podemos hablar de que, ¿qué es una persona no binaria? ¿Qué es una persona trans? ¿Qué es, no? Y simplemente un joven va a estar scrolleando quizá en TikTok, va a estar estudiando en YouTube, ¿no? O en redes sociales. Y dice el ABC de los derechos humanos LGBTQ+, ¿no? El juventudes LGBT, ¿qué es una persona sexual? ¿Qué es una...? Ya sabes, es como, vamos a verlo, no, vamos a escucharlo. Y lo empiezas a escuchar y empiezas a conocer, ¿no? Entonces ya tienes un discurso que combate todos los discursos que te han dicho a lo largo de tu vida. Eres raro, estás enfermo, no deberes existir. Y llegas a espacios en donde te dicen, güey, tú eres belle tal cual y eres, tú eres perra tal cual y quien eres, no, tú vales, tú eres esto, ¿no? Esta balanza, ¿no? Como balanzar esta parte de lo que nos dijeron que siempre estuvo mal, que siempre fue erróneo, que tenías que cambiar quién eres. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que te lo están diciendo jóvenes como tú, ya sabes, que los ves todos los días y que te dicen, uy, o sea, yo quiero ser ellas, yo quiero ser esas personas que están haciendo el podcast, yo quiero, o sea, yo también quiero hacer algo. Y ahí van a haber muchos descubrimientos de personas que van a hacer lo mismo, van a voltear a su alrededor y van a decir, ¿qué herramientas tengo para poder seguir haciendo ese trabajo, para poder compartir más? Así como, insisto, ustedes de repente dicen, ¿qué hacemos? Y tenemos cámaras, tenemos luces, tenemos esto, tenemos micrófonos, tenemos un amigo que tiene todo esto, ya sabes, es como, vamos a hacerlo. Y lo están haciendo, y eso está muy chido, y eso cambia realidades y cambia paradigmas, entonces eso está muy, muy, muy cool. Y pues bueno, ya para cerrar el quién soy, al final del día coordino la agenda de juventudes en Jack México, coordino la agenda de educación comunitaria, salud sexual aquí en Yucatán. Soy boguera, o sea, también pertenezco a la comunidad Ballroom aquí en Yucatán. Y ese espacio es otro espacio que me salvó la vida, es otro espacio que me regaló mi familia elegida. Igual he conocido bogueras. También dentro de mi trabajo y dentro de lo que hacemos es fomentar los espacios de celebración nuestra, porque insisto, incluso haciendo fiestas estamos haciendo cosas políticas, porque ¿quién hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Sí, las fiestas son manifestaciones también, porque nunca se nos dijo que personas LGBTIQ+ podemos armar nuestros espacios, ¿no? Tenemos derecho a perrear, vestides de como seamos, ¿no? Disidentes, perrear, bailar, estar con la persona que nos gusta, besarnos con todas las personas de la fiesta. Sí soy esa. Entonces, porque por supuesto siempre se nos ha dicho, haces esto, es que eres un depravado, no, te vistes de tal manera, es que eres una depravada, no muy distinto a los discursos. Eres hombre, te gustan otros hombres, es porque eres un depravado. Eres una mujer, te gustan otras mujeres, eres una depravada, no, eres una machorra, eres una... Y es como pues aquí lo estoy diciendo y estoy siendo celebrada de ella, ¿sabes? Aquí lo estoy diciendo y porque no es malo hacerlo, porque es parte de nuestra sexualidad, es parte de nuestra identidad, ¿no? Y el ballroom justo también es esto. El ballroom nace como una escuela para sobrevivir a la sociedad, ¿no? Es una escuela de qué tan cisgénero pareces, qué tan heterosexual pareces, pero claro, o sea, en estos espacios te lo juiciaban, porque cuando tú salías a pedir un trabajo, si te veían visiblemente LGBT, no te lo daban. ¿Y qué haces? Ya sabes, entonces es como el realness, la autenticidad, y de hecho realness es una de las categorías del ballroom, ¿no?
vivirte como quieras vivirte, o sea, ¿cómo tienes ese espacio en donde una morra trans trabajadora sexual afrolatina, ¿no? Que vive en la calle, podía sentirse una supermodelo en pasarela, no en el Fashion Week de Nueva York, runway, ballroom, no, ibas y con sus mejores vestidos, con lo que mejor que traía, caminaba esa pasarela, empieza viviendo desde una fantasía, pero en ese momento es el fake it until you make it, fíngelo hasta que te salga, y tenemos blogueras actualmente que sí están caminando pasarelas, tenemos blogueras que sí están acompañando a artistas en los conciertos, tenemos el concierto lleno de blogueras, ya sabes, el sueño. ¿Cómo llegamos a esos espacios, generando estos espacios que parecieran chiquitos, pero no sabemos cuánta repercusión tienen en las personas? Ballroom es un espacio que me dio la oportunidad de ver esto y que me dio la oportunidad de saber que soy una persona no binaria. Este tipo de espacios siento que son súper importantes. Bueno, yo estoy igual más o menos, conozco gente que igual está muy metido en el mundo de estas fiestas, de los Vogues, de toda esta representación, no nada más política o social, sino que ya va más allá de, o sea, a lo artístico, que ya va más allá a tener nuestro lugar en absolutamente todas, pues, los espacios, ¿no? Porque pues al final vemos LGBTs de todo, ¿no? No es nada más una característica, no es como un denominador de que tienes que ser esto, tienes que ser sí, no. O sea, sí o no, lo hemos escuchado mucho, ¿no? A lo largo de la vida. La verdad te quiero felicitar mucho porque has tenido una trayectoria muy fuerte. Con la temprana edad que tienes has hecho muchísimas cosas y de verdad que, así como tú decías de allanar el terreno, siento que tú estás siendo una de esas grandes gentes que puede y que, o sea, al final pues va a haber mucha gente que, bueno, esperemos, ¿verdad? Que nos escuche, que llegue. Sí, tienen que, porque salí yo. No, es cierto. Pero estoy yo, claro que tienen que. No es cierto. Y por ejemplo, con el detalle del VIH, yo personalmente tengo la información más o menos de este tema porque una persona de mi pasado pues es VIH positiva y pues por esta interacción como cercana con esta persona fue que yo conocí de esta información, pero siento que es muy a voces, siento que es muy de nada más si topas a alguien, si conoces a alguien, porque incluso la parte como más importante de hablar del VIH tampoco se enseña, o sea, se menciona como la generalidad, pero no se abarca el problema, siento yo, y desde mi experiencia en el ámbito de la educación, como pues la problemática que es, ¿no? A nivel social, biológico, etcétera. Ayer escuchaba un espacio en Twitter donde mi hermano Carlos Aedo, quien coordina el Salud Positiva YAG, decía es importante la visibilidad de las personas que vivimos con VIH, yo vivo con VIH, porque al final del día, si no nos nombramos y a ti te piden, dibújame una persona con SIDA, ¿no? Dibújame una persona con VIH. Aparte... O sea, lo primero que se te viene a la mente es dibujar a una persona enferma que está en el hospital, ¿no? Casi en su lecho de muerte, y así como nos vendían en los documentales de los 80s, que sí, en los 80s eso fue real, eso no lo vamos a negar, claro. Y que en muchos casos sigue siendo una realidad aquí en la actualidad, pero ya en la actualidad no debería serlo. Y en la actualidad no es la única realidad que existe, y si existe todavía es gracias a una falta de acción por los gobiernos y nuestra Secretaría de Salud, porque en teoría ya tenemos todas las herramientas, no todas, pero las suficientes, muchas facilidades para que ya nadie viva con SIDA, ya sabes, y es muy fuerte decir viva con SIDA, porque siempre pensamos en SIDA, lo ponemos en muerte, pero si existimos las personas que somos visibles, llegará un momento en donde cuando te digan, oye, dibuja a una persona con VIH, vas a pensar, pues existe fulano, existe Sotano, existe Carlitos Aedo. Y está viviendo su vida. Existe bebés hermosos como Misael Muñoz, ¿no? Que es otra de las personas que trabajan en educación comunitaria, ¿no? O sea, muchas otras personas en este mundo que son súper fabulosas, y vas a decir, güey, pues claro, o sea, ya es como algo común.
más allá de el sentido de que es personas enfermas, sí, ¿no? del Como pánico social que hubo en su tiempo, ¿no? Existe mucha discriminación, existe mucho estigma, existe todavía muchísimo trabajo, ¿no? Y ayer se viralizó en Twitter un cartel que estuvo en la marcha de Ciudad de México que decía: no hay orgullo sin VIH. Y las personas decían: es que están incitando a las demás personas a que adquieran el VIH. Y es como, no, a ver, no está pasando esto. Estamos normalizando que, por supuesto, existimos dentro de las personas LGBTIQ+, un montón de personas que vivimos con VIH. Existe un trabajo que no se ha hecho y existe discriminación también. Existe xerofobia dentro de la comunidad LGBTIQ+. Y con esta xerofobia, que es el odio a las personas que viven con VIH, no hay orgullo, no hay trabajo, no hay comunidad, ¿no? Y esa es otra interseccionalidad que se nos cruza. ¡Wow! Yo nunca había pensado en vivir con VIH como parte de la interseccionalidad, pero ahora que lo mencionas de esta forma tiene, o sea, como que se hace sentido, ¿sabes? Totalmente. Y siento que los lugares en los que estás trabajando pueden ayudar muchísimo con todo esto, ¿no? Bastante, y insisto muchísimo de dónde la información llega hacia ti y qué haces con ello. O sea, como por ejemplo, mi diagnóstico fue muy lejos de creer que ya es una sentencia de muerte, creer que mi vida se acababa. O sea, todo lo contrario, para mí fue un alivio saber que tenía, porque ya me estaba enfermando. Yo ya tenía infecciones oportunistas, bebé. Yo ya estaba en etapa de SIDA, ¿no? Y no sabía qué pedo, no sabía qué me estaba pasando. Y conocer es como ya sé que tengo, nada más voy, obtengo el medicamento, lo tomo y como cualquier otra enfermedad. Como debería ser. Como debería ser, como, sí, como es. Ajá. O sea, y que tampoco debí llegar a esa etapa, ¿no? Pero la situación es como pasó y cómo lo atiendes, ¿no? En lugar de que, me voy a morir, es como, no es cierto, ya sabes lo que tienes. No, y no estás sola, no estás sola. O sea, yo no estaba sola en ese momento. Sabía a quién acudir. Pero ¿por qué no todas las personas que se les da su diagnóstico tienen también estas herramientas? Ya sabes, es parte de lo que también, por eso es importante estos espacios, los grupos de acompañamiento, los grupos de apoyo y la educación comunitaria. Sí, la verdad es que sí quise ahondar un poquito en el tema del VIH porque siento que no se le da ni la voz ni el respeto que realmente se merece. Y pues también por experiencia mía, ¿no? Propia de convivir con una persona con VIH. Si estás oyendo esto, mando un saludo. Saludos para acá. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Quiero ahondar un poco en qué es para ti o cómo tú podrías definir el ser una persona no binaria. Ay, fabuloso. Ay, sí, increíble. Eso sí lo mejor de la vida. No, me encanta. No, yo creo que independientemente de vivir tu identidad de género, no, creo que ya tuvieron un capítulo donde hablaron de qué es identidad de género, orientación, ¿no? Y si no, vayan a verlo. Pues justamente parte de la identidad de género, que es cómo te vives dentro de esta sociedad, ¿no? Cómo te autopercibes dentro de un espacio social, dentro de lo que es este mundo. Ahora el conocer lo no binario, darte cuenta que no solamente es hombre o mujer, fue una respuesta a un montón de dudas que tenía de mí. O sea, por supuesto que llegaba un momento en donde yo no me identifico ni me identificaba totalmente con lo que significa ser hombre, porque al final del día estamos hablando de identidad de género y el género es un constructo social. O sea, palabras rebuscadas, la sociedad te dice qué es ser hombre y qué es ser mujer. La identidad de género. Y algo muy bonito que dice Kenia Cuevas, que es una activista trans, ¿no? Sí. O sea, la amo, la adoro. La identidad, el género es una mentira que la sociedad nos hizo creer, ¿no? De lo que yo era. Y es una verdad muy bonita y que apapacha cuando te das cuenta de quién eres. Es una oportunidad de darte cuenta de quién eres, y ser una persona no binaria para mí fue esa oportunidad de romper con todo lo que la sociedad decía que Dani tenía que ser. Que, o sea, de hecho, prefiero muchísimo que me digan Dani, no en el papel está Daniel, ¿no? Y esto es algo que últimamente descubrí.
que desde el por qué este otro nombre no me gustaba. O sea, me decían así, yo como existía como un repelo de, ay, no me gusta. O sea, suena como muy raro, así de que yo no soy esa persona. Del cómo me vestía cuando me ponía las camisas, los polos, como veía al espejo y sentía que mi cuerpo no tenía forma, ya sabes, o sea, me sentía como plano y así de, no me gusta esta camisa. Para mí ir a comprar ropa, y lo puede decir mi mamá, era horrible porque nada me gustaba, con nada me sentía cómodo, me sentía un monstruo, ya sabes, en mal sentido. Ahora me siento un monstruo increíble, ya sabes, porque es como ya romper con esta visión que el mundo, más que el mundo, la sociedad tenía para ti por tener uno u otro genital, y el empezar a vivirte tal cual tú eres, ¿no? Para mí, ¿qué es ser una persona no binaria? Ya en términos como si necesitamos un concepto, es una persona que se vive fuera de los géneros binarios, ¿no? Que es ser hombre o es ser mujer. Que si bien no hay una sola manera de vivirse como hombre ni una sola manera de vivirse como mujer, ser no binario es realmente todas esas gamas de colores que existen entre blanco y negro. Es como un espectro. Es totalmente, es dentro de este espectro de vivirte, de que ni te identificas con uno ni te identificas con otro, pero eso te da el poder de ser todo, ya sabes, o sea, eso te da así el poder de que, bueno, puedo ir fluyendo, o me puedo quedar estátique, o simplemente me puedo vivir hoy de una manera, mañana de otra, o ahora sí tú tienes el control. De manera personal, ¿qué es ser una persona no binaria? Es tener el control de tu identidad de género, es vivirte con ello. Eso está muy fuerte. Vivirte con, tener el control de algo que la sociedad te dijo que debería hacer y tú le dices, conmigo no. Ya sabes, para mí es eso, vivirte tal cual tú eres. Mi nombre elegido para siempre ha sido Dani, no en todos los espacios, y era como Dani Juan, Dani Ávila, Dani esto, o sea, es Dani, puede cambiar cualquier otra cosa, pero sigo siendo Dani, ¿no? Y con Dani ha sido incluso complejo vivir situaciones de transfobia, porque yo también me identifico. Hay personas no binarias que no se identifican como personas trans y está bien. Hay personas quienes sí nos identificamos como personas trans, y sí he vivido episodios de transfobia donde personas no respetan mi nombre, ¿no? Donde, bueno, una de las tantas cosas, ¿no? Pero desde lo más básico, tú llegas y dices, soy Dani, ¿no? Y está bien. Pero una vez de que saben que eres una persona no binaria, es como, no, tú eres Daniel, ¿no? Y es como que te intentan yo Dani, ya sabes, y le repito Dani, ¿no? Y me dice, ¿pero por qué Dani? Se escucha más bonito Daniel, ¿no? Y es como, no, para ti, para mí no, ya sabes. Exacto. Y sí, de repente es como esto, el darte cuenta, y es un constante aprender, y eso también es muy bonito, porque ser una persona no binaria nadie te enseña, no, todas te enseñan a ser hombre, todas te enseñan a ser mujer, pero tú solo aprendes a ser persona no binaria, no, tú te vives tal cual. Entonces es estar en constante evolución, estar en una constante transformación, mutación, diría Astralem, una drag queen, ¿no? De la madre de la House of Mutantes en el Ballroom Escena Ciudad de México. Es mutar y es transformarte, ¿no? Esto de Saoko Papi Saoko, esa es la canción no binaria, claro. Una mariposa, yo me transformo, Makeup de Drag Queen, yo me transformo. Eso es ser una persona no binaria. Y por supuesto, refiriéndome y haciendo como más alusión a ello, salirse de lo binario es que nos han enseñado a que las cosas es sí o es no, es blanco o es negro, es agua o es fuego, pero hay un montón de opciones y de formas de vivirte, y entre esa diversidad de formas de vivirte, eso es lo no binario, ¿no? Wow. Siento que un poco más allá del qué pronombres utilizas, ¿no? Que por supuesto tiene que ver, pero por supuesto que hay hombres cisgénero que no tienen problema con que les digan ella, con que les digan ella, ¿no? Mujeres que no tienen problema con que les digan él, con que les digan ella, ¿no? Pero ya vivirte más allá de lo que este binarismo, de lo que una persona, un hombre o una mujer
ya va ahí lo que es ser una persona no binaria, ¿no? Va mucho más allá de la vestimenta, va mucho más allá de cómo actúes, ¿no? Hay personas muy masculinas que se visten de manera muy masculina y que su sexo asignado al nacer fue de hombre, ¿no? Pero que se identifican como personas no binarias y está bien, ¿no? Porque, insisto, tienes toda esta gama y tú decides tomar esto y es tuyo, ya sabes. O todo lo contrario, que te vistes súper femenina y todo, pero que no son mujeres trans. No hablando si se les asignó hombre al nacer, no son mujeres trans. Siguen siendo no binarizados, tomaron la feminidad, ¿no? Y así pueden haber un montón de Wow. mutaciones. O sea, al final de cuentas tú creas tu propia identidad en base a las cosas como ya predeterminadas. Entonces, ¿podrías decir? Podría ser, yo diría más que en base a las cosas predeterminadas, es que vas muchísimo más allá de lo que ya está predeterminado por la sociedad. Buenísimo, sí, ahí me corregiste de una forma increíble. Construimos, mutamos, los conceptos mutaron, claro que sí. Un saludote a Astra y espero que vea esto. Hablando de las transmutaciones, ¿cómo podrías definir a la comunidad no binaria? O sea, sigue como esta parte de todo el tiempo estar transformándose, de todo el tiempo estar evolucionando. ¿Cómo podrías hablar tú de tu comunidad? No creo pueda hablar como dar un concepto de decir la comunidad no binaria es esto, porque al final del día venimos no puedo hablar por vivencias que no son mías, pero lo que sí puedo hacer es hablar de mi perspectiva, de mi vivencia, y para mí las personas, estar con personas no binarias o estar con, sí, justo tener como mi grupo de personas no binarias es mi espacio de amor y de sanación, ya sabes. Justo en este último viaje que tuve con Yag y que coincidí con todas las personas no binarias del grupo, en ese momento me sentí como distinte en el buen sentido, no porque por relacionarme con otras personas que no tengan la misma identidad de género hubiera sido mal, o sea, no, igual todas son increíbles, pero cuando conectas con una persona que entiende tus vivencias, es diferente, que tiene las mismas preocupaciones que tú, que tiene los mismos miedos, que llora por cosas similares, que ríe por cosas similares, en ese momento te das cuenta que no estás sola, que no estás sole. En ese momento te das cuenta que hay más personas como tú, y encontrar una comunidad que atraviesa y que siente lo mismo que tú es un alivio, es una manada, ¿no? Encuentras a tu manada, encuentras a tu familia, encuentras a estas personas que te enseñan de dónde tú perteneces. Entonces, podría decir que como cualquier grupo social no es perfecto, no significa que por ser personas no binarias te tienes que llevar a todas las personas no binarias, ¿no? Pero creo que es un espacio que ha sido invisibilizado, ha sido vulnerado por muchas situaciones, ha intentado ser borrado y sigue siendo intentado ser borrado, ¿no? Y esto lo compartimos también con la comunidad trans en general, no los hombres y las mujeres trans. Pero también es un espacio de resistencia, de visibilidad, de amor, de crecimiento y de transformación. Qué bonito, como simbolismo, ¿no? que se dan a ustedes mismos. Siento que es bello, es una comunidad llena de amor, son una comunidad llena de aprendizajes. Qué padre, la verdad no había tenido como esta oportunidad de ahondar tanto en este tema. Oye, cuéntanos un poquito de cuáles crees que sean en estos momentos como las principales problemáticas que están viviendo ustedes como la comunidad no binaria. La visibilidad. O sea, lo que no se nombra no existe y nunca hemos sido nombradas. Ahora ya de manera institucional ya empieza como a nombrarse, yo creo que de manera social, de manera política, en diversos espacios ya estamos siendo visibles, ya estamos siendo tomadas en cuenta. Digo, ya hay... han habido, no le quiero llamar situaciones, pero han habido
manifestaciones, quizá momentos en la historia, al menos aquí en el país, en donde ya tenemos a las primeras personas con actas no binarias, por ejemplo. Ya hay INES en donde puedes marcar con una X tu género, ¿no? Que eso significa que o lo anula o no estás en lo binario, y eso está súper increíble. Es un gran avance. Ya hay pasaportes no binarios, pero de manera personal, algo que yo no podría hacerlo es porque no todos los lugares, no todos los países tienen estas mismas adecuaciones. No, México está siendo de los países pioneros y eso está súper bien, pero por ejemplo la visa, no sería complejo entrar a Estados Unidos o a ciertos países si yo hago todos esos cambios en México y no coinciden con la visa, ¿no? Entonces esta es como una gran problemática que quizá no todas las personas no binarias estamos hablando de tienen la oportunidad de tener visa, etcétera, pero sigue siendo una problemática, ¿no? Claro, y pues al final también es como esta parte de el acceso que tienes, ¿no? O sea, sigue habiendo como muchas limitaciones, ¿no? A la hora del reconocimiento, ¿no? A la identidad personal y cómo la exteriorizas, ¿no? Y pues todavía desde las situaciones, lo laboral, por ejemplo, ¿no? De que pues ahí si te inscribes como hombre o como mujer tienes que ir o como hombre o como mujer, ¿no? En lo social, ¿no? Todavía encuentras personas, o sea, y esto que te digo de la historia de que no, tú eres Daniel, me pasó cuando salí con un güey, o sea, estábamos teniendo una cita, ya sabes, y ya era como... ¿Qué? Ya sabes, era como, güey, ¿en serio me está pasando esto? Hasta parece broma, ¿no? En una cita, bebé. Y fue como... Fuerte. Chica, ¿estás bien? ¿Cómo me voy de aquí? Y yo sí, en ese momento me fui, pero fue como, tampoco deberíamos pasar por esto, ¿no? Pues en Grindr lo mismo, o sea, yo no tengo puesto mi identidad de género en Grindr porque sé que por autocuidado, pero las personas que lo tienen, a muchas les llegan de repente mensajes como, güey, ¿qué es eso? ¿No binario? Ya sabes, o sea... Este tipo de comentarios absurdos son de las cosas que atravesamos, y por eso creo que el tener una comunidad y tener un espacio en donde puedas llegar, porque por supuesto duele, por supuesto te mueve, y si llegas con estas personas y le dices, güey, me está pasando esto, lo mismo me ocurrió, no le hagas caso, está XXX y nos burlamos de esta persona, no, nos burlamos de la situación y todo, encuentras como ya otra manera de verle a las situaciones, pero tampoco quita que eso ocurra. Exactamente, siempre es importante como darle el reconocimiento a la visibilidad de las cosas malas, ¿no? que suceden, y más pues con una comunidad como la suya, ¿no? Lamentablemente, aunque pues ya estamos trabajando para mejorar esos temas, ¿no? Y es parte que normalizan cada vez más las nuevas generaciones, y eso está súper increíble. Entonces está así de que muy bien. Estamos trabajando en eso, sí, es parte de nuestro proceso, yo creo, como generación. Oye, si pudieras tú, pues hablar un poco con las juventudes no binarias que se siguen identificando. Antes de pasar a este tema, ¿cómo fue tu proceso de aceptación como no binaria? Porque no hemos hablado de ese tema y es muy importante. Eso justo toqué un poco cuando hablé de la comunidad Ballroom. Las primeras personas no binarias que conocí fueron la comunidad Ballroom, ¿no? Fueron hermanes bogueres, fueron compañeros de otras casas, y fue la primera vez que escuché como este término y dije, ay, porque además yo era así súper una persona que no le gustaba el lenguaje inclusivo, que decía, güey, esto es una tontería. Yo sí era esa persona, no importa si me cancelan, porque todas fuimos esas personas. Pero claro, y también por ello soy como de repente muy compasivo con las personas que me dicen estas cosas. Porque claro que dejé de serlo a partir de tener un espacio seguro, a partir de llegar a una comunidad donde habían un montón de personas y les podía decir, tengo esta duda. Eso es como que tengo esta duda, no sé cómo sentirme, no sé qué pensar al respecto. Fui con unos hermanes y les dije, es que veo cómo te vives, veo cómo hablas de tu identidad, y me identifico, vale la redundancia, mucho con eso, porque nunca me he sentido completamente, pues como decían que soy un hombre, ¿no? Y al mismo tiempo yo tenía miedo, como de, ¿será que me estoy apropiando de una realidad que no me corresponde, que no sé qué, a lo que pues me dijeron? Es tu vivencia. Tú no te puedes apropiar de nada si es tu vivencia. Si tú te vives así, y además
las personas evolucionan y quizá lo que hoy me gusta o como hoy me percibo en la sociedad no va a ser lo mismo como me percibo mañana. Y está bien, ¿no? Es parte de la mutación, es parte de la transformación. Entonces quizá siempre he sido una persona no binaria, pero pues antes era una persona binaria muy masculina. Quizá mañana quiera ser totalmente femenina, ¿no? Y está bien. Y quizá hoy quiera salir con una camisa así, y mañana con un crop top, y pasado mañana con... O sea, y vivir mi feminidad, mi masculinidad, mi identidad de mil formas. Y está bien. Y a partir de que entendí eso, fue que dije... De aquí soy, aquí estoy y quiero. O sea, esto es como quiero saberlo, ¿no? Por supuesto se me atraviesa la pandemia y a partir de la pandemia empiezo como pues a cerrarme un poco, ya logro independizarme, empiezo a vivirme un poco más como me gustaría vivirme, ¿no? Siempre fue un tema en casa de repente, como el que te encuentran un vestido, que te encuentran una blusa, que te encuentran como esto. Ya ahora mi mamá, que era la persona que me decía, no te pongas eso porque esto es como... Vi un vestido en no sé dónde y pensé en ti, ya sabes. Es como que, wow, el gran twist. Sí. Y sí, o sea, digo, creo que para todas las personas es un proceso. ¿Y qué le diría para, igual, como retomar la pregunta que me hiciste hace rato, qué le diría a las juventudes no binarias, las juventudes LGBTIQ+, en general? Si bien no deberíamos estar pasando por muchísimas cosas de las cuales estamos atravesando, no deberíamos ni siquiera pedir un consejo para sobrevivir. Y existe una palabra muy bonita que conocí en Ya, que es supervivir, ¿no? Porque no estamos sobreviviendo, estamos viviendo al máximo, ya sabes, y estamos aferrados a la vida, y creo que por eso deseamos que en la vida se nos trate como personas dignas, se nos trate como a cualquier otra persona heterosexual. Sin embargo, en esta vida nos tocó vivir, en esta sociedad nos tocó vivir, pero la buena noticia es que no estamos solas, no estamos solos, no estamos soles. Y existimos un montón de personas que estamos generando espacios para poder conocer, para poder sentirnos bien tal cual somos, para poder conectar con otras realidades, para poder quizá mandar un mensaje y decir, estoy atravesando por esto, podría tener una llamada de 5 minutos con ustedes, podría entrar a la grupa de jóvenes de Jack México, quiero conocer, o tengo un espacio en una cafetería, en un restaurante, en un esto, vamos a armar un grupo de apoyo, ¿no? Siempre podemos como hacer la diferencia. Entonces, si ustedes no pueden hacer esa diferencia, van a encontrar a alguien, y aquí estamos, ¿no? Que pueda cambiar un poco el panorama de sus realidades. Y por ello les quiero decir, más que aguanten, es como vivamos, ¿no? Sigamos viviendo, sigamos transformándonos, sigamos conectando con personas, que aquí estamos, muchas personas que queremos y que atravesamos por situaciones muy similares y que somos, y hay mucha gente también que son el otro lado de la moneda, del otro lado de la historia, que se nos cuenta que no debemos existir, que no debemos ser libres ni tener derechos. Y son esas historias tristes siempre, pero que encontramos que no, también hay historias felices, no hay finales felices que podemos encontrar. No hay nada que curar. Y que no hay nada que curar, y que somos bellas y bellos tal cual somos, y no nos creamos esas historias que ya no estamos en el siglo pasado, ya estamos en otra época. Y a las juventudes de las siguientes generaciones, que les admiro muchísimo, y estoy muy feliz de estar cerca de generaciones que están haciendo este tipo de espacios, que están creando en redes sociales como TikToks informativos, páginas informativas, que están tomando escuelas cuando algo no está pasando bien. Estoy muy feliz y me pone muy emocionada de saber que son el presente del país, ¿no? Y
creo que con eso me voy. Y siempre, cada que atravieso quizá un momento fuerte en la vida, recuerdo esto, que ya no estamos en el pasado y que estoy muy emocionada por saber qué va a pasar en el futuro. El futuro siempre es muy incierto. Y es diverso. El futuro será diverso a partir de ahora y para siempre. El cambio que estamos ahorita formando siento que es muy, muy importante. Estamos ahorita marcando un antes y un después. ¿Cómo podrías tú decirle a las juventudes, o sea, cómo podrías influenciar a las juventudes para que sigan con este cambio? ¿Cómo fomentarías tú continuar el cambio? Porque quedan las infancias, ya sabes. Porque quizá, y yo les estoy hablando desde mi realidad y cada quien tiene su propia realidad, pero no por el hecho que ya estemos hablando de que existimos juventudes diversas que podemos serlas, significa que todas las juventudes lo somos. No porque ya hay juventudes diversas significa que ya hay, todos los adultos son diversos, ¿no? Ya hay personas de la tercera edad diversas. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero no lo veamos como una carga, sino como un camino colectivo, un camino que no atravesamos soles y que al final del día siempre podemos cambiar realidades y que no hay trabajo pequeño, no hay de que puse mi granito de arena, no hay granitos de arena cuando hablamos de trabajo por lo social, trabajo por los derechos humanos, nada es pequeño porque todo influye y desde que tú influyas en una persona y le cambies su realidad, su perspectiva, hiciste un trabajo increíble porque le cambiaste el mundo. O sea, con el hecho de que una persona escuche este podcast y entienda un concepto de lo que es y se descubra, no lo sé, persona no binaria, hombre trans, mujer trans, LGBT, en ese momento le cambiaste la vida y le salvaste la vida. Ya cumplimos. Totalmente. Entonces no sabemos en qué momento, desde el vivirnos orgullosamente o vivirnos, punto, le estamos cambiando la vida a una persona. Entonces, sigámoslo haciendo, porque también alguien hizo algo para cambiarnos la vida a nosotros. Para que nosotros estemos donde estamos ahora. Wow, Dani, la verdad es que estoy yo, mira, impactado de todas las cosas de las que hemos estado hablando. Te agradezco muchísimo que nos hayas brindado de tu espacio, de tu tiempo, de tu energía. Siento que tu aportación va a ser muy importante para este podcast, para pues seguir avanzando, ¿no? Seguir luchando, que es algo que... seguir transformándonos al final, seguir con esta metamorfosis. Espero que les haya gustado. No olviden compartirlo, no olviden estar al pendiente de nuestras redes sociales, aquí abajo. Acá les vamos a dejar las de Dani, las de Jack, las mías, las de YouTube Global Action, para que pues sigan al pendiente de estos nuevos episodios del podcast. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Muchas gracias.